Te estoy grabando. Te estoy grabando. Te estoy grabando. Un muerto y 9 heridos tras la explosión de talleres en Tultepec. Se está ordenando la inmediata y absoluta libertad de la quejosa. Sale de prisión Juana Hilda, acusada de secuestrar y asesinar a Hugo Alberto Wallace Miranda. Redadas continúan extendiéndose a otras ciudades de Estados Unidos. Extiendo mi mano y ratifico mi voluntad de diálogo. Se echa para atrás. Noroña ahora extiende su mano para dialogar con senadores estadounidenses. Agreden a trabajadores del Poder Judicial que mantienen paro. No mames, valió güeyes, se volaron, mijo. Chingó a su madre. Vamos a arriba, mira. No puede ser. Pues otra vez, una nueva explosión ayer en la zona de polvorines autorizados en La Sauceda, en Tultepec, en el Estado de México. Todo ocurrió cerca del mediodía cuando el fuego que inició en un taller terminó extendiéndose y afectando por lo menos a 14 bodegas. El lugar quedó como zona de guerra, con grandes columnas de humo. El saldo, un muerto, 9 heridos. En lo que va del año, 3 explosiones, de acuerdo con el alcalde Sergio Luna. Estamos hablando de 9 lesionados. 3 de ellos están ya en el hospital de Zumpango, de alta especialidad, ya fueron recibidos, y el resto están en hospitales de por aquí, en las propias clínicas del municipio, del DIF. No son de alto riesgo, gran problema, y estamos ahí. Estamos hablando de esos 9, 6 están ya prácticamente atendidos, e investigar qué fue lo que motivó este accidente. Esta es la zona propia y autorizada por la Defensa Nacional y el propio gobierno estatal y gobierno federal para la producción de la actividad pirotécnica. Y bueno, pues sí, hay que investigar a fondo qué pasó. En esta zona van aproximadamente 3. Esta es la primera o la única más grave. Pues bueno, hoy se cumplen ya 6 días de que comenzaron las redadas migratorias en los Estados Unidos y esta vez se extendieron hasta el campo. Pues ya nada más no son latinos, hay absolutamente de todas las nacionalidades, muchos norteamericanos de cepa que finalmente no están de acuerdo con lo que está sucediendo. Y antes de esta serie de redadas, miles de hispanos ya habían sido deportados desde que Donald Trump inició en su cargo. David de la Rosa fue uno de ellos, detenido por las autoridades en Los Ángeles. Hoy su mayor preocupación es su familia, que todavía se encuentra en los Estados Unidos. Es lo que le decía, mientras los políticos están haciendo declaraciones y se mientan la madre unos con otros, hay familias que están totalmente rotas. Hay familias que no verán a su padre ya, quizá nunca más, o que lo han perdido todo.
ella siempre se la pasa llorando cuando me habla y más sentimiento me da a mí, que ella no quiere comer, no duerme en las noches, porque puro llorando se la pasa. Y a mí me contagia. Le digo, no, mija, no llores, porque a mí me hace daño para esto. Pero pues, que no se puede contener, ellos no pueden salir, porque así como le digo, hay toque de queda y no salen, se la pasan. Estoy en la casa del migrante, donde desde hace más de 11 días llegó David, ¿verdad, David? Y ahora está aquí, desde aquí hace las llamadas con su esposa Griselda, con quien tiene más de 20 años. No sabemos qué va a pasar con su vida, ni si ella puede venir, porque ella también... Sí, tengo miedo de que algo le pase, porque ellos no salen, ahorita están encerrados en sus apartamentos. David es un migrante mexicano más que ahora vive el drama de la separación familiar. Acudió a una cita con ICE, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y encontró la deportación. Él buscaba regularizar su estatus migratorio. 22 años. ¿Cuándo fue el último día que estuvo en Santana? El 27 de mayo. ¿Qué pasó? Tuve yo 3 citas. Y a la tercera fue cuando me detuvieron a inmigración y me esposaron, me encadenaron. Yo les dije que si me iban a deportar, ellos me dijeron que no. Ahora recuerda a su esposa que no sabe cómo pagar a la próxima renta de su departamento en Santana, California. Yo era el que pagaba la renta y no sé cómo le van a hacer. Ella, porque nada más yo y ella vivíamos ahí, pagando 2,000, como 2,250 al mes. Según ellos me dijeron que no me preocupara, que le iban a ayudar. Pero ella no quiere depender de sus hijos. Ahorita se fue una hija con ella a vivir ahí por lo mientras. Esta es la realidad de los migrantes deportados por Estados Unidos. David es uno de los pocos que fue deportado a Tijuana y aquí no conoce a nadie. No sabe qué será de su vida y si volverá a ver a su familia. Esa es la injusta realidad, pero son miles de historias, ¿no? Mientras que aquí hay payasos en el Senado que se dicen que son el doctor Noroña, ¿no? ¿Y eso qué importa? No hay ni siquiera una discusión de altura en el Senado para tratar de ayudar a estos paisanos. Esa es la realidad de las cosas. Bueno, a quien le negaron su visa de turista fue el alcalde morenista de Puerto Peñasco, Oscar Eduardo Castro, quien pretendía viajar a Arizona junto con su familia, pero al llegar a la garita de Lukeville, los agentes migratorios le negaron el acceso. Esto fue el 6 de junio y fue confirmado a Grupo Imagen por una fuente del ayuntamiento. Recordemos que justamente hace un mes el alcalde subió un video a sus redes sociales diciendo que había muchas noticias falsas, entre ellas que le habían quitado su visa. Por segundo día consecutivo continúa el toque de queda en Los Ángeles. La alcaldesa Karen Bass informó que el horario seguirá igual, de 8 de la noche a 6 de la mañana. Por la cuenta de X pidió evitar el área y seguir las instrucciones de las autoridades y aclaró que no tolerará el vandalismo ni la violencia. 12.5 kilómetros cuadrados es la zona de exclusión precisamente para este toque de queda. Y bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó ayer la inmediata liberación de Juana Hilda González Lomelí, quien había sido sentenciada en el 2011 a 79 años de prisión por su presunta participación en el secuestro y asesinato de Hugo Alberto, hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace. Los ministros determinaron que la confesión de González Lomelí fue obtenida mediante tortura, presiones, intimidaciones y amenazas, y no hay pruebas contundentes de que participó en dicho delito. 19 años estuvo en la cárcel. Anoche, cerca de las 11, Juana Hilda fue puesta en libertad. Como le digo, después de 19 años y 6 meses, salió del Centro Federal de Reinserción Social número 16, ubicado en Morelos. Al salir, personal de la Defensoría Federal la trasladó a la Ciudad de México. 19 años de la vida, por supuesto, le hicieron pedazos la vida. ¿Y cuál será la respuesta? Ay, perdónenos, ¿nos equivocamos?
En más información, ayer la presidenta Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a Christopher Landau, subsecretario de Estado estadounidense. En su cuenta de X detalló que conversaron sobre diversos temas de la relación México-Estados Unidos. Sin embargo, horas antes, en la conferencia matutina, dijo que le expresaría que los mexicanos son personas honestas y trabajadoras. Adelantó que durante su próximo encuentro con Trump en el G7 abordará los temas de las movilizaciones en Los Ángeles y el incidente con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Y nosotros por todas las vías diplomáticas, como siempre lo hemos hecho, y como lo haremos hoy en la reunión con el ex embajador de Estados Unidos en México, hoy subsecretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, pues a decir que los mexicanos allá son personas honestas, trabajadoras, y que requieren pues un reconocimiento, porque además Estados Unidos los necesita para su economía. Y bueno, ya en la mañanera la presidenta también le pidió que todo el mundo se serene y que la confrontación no ayuda en el tema de los impuestos a los aranceles, y tampoco el impuesto a las remesas. Después de este llamado y de la lluvia de críticas en redes sociales, el payaso presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, acusó a la oposición de estar de insidiosa por su confrontación con el senador republicano Eric Schmidt. O sea, la oposición es la culpable de que sea estúpido. Bueno, sin embargo, dijo que estaba dispuesto a dialogar con los funcionarios estadounidenses para lograr el respeto a los derechos humanos de los migrantes mexicanos. La oposición ha estado de insidiosa por una crítica que hice yo a que se pudiera aumentar el impuesto a las remesas y generando una descalificación a mi persona. Así es que yo quiero ratificar mi convicción del diálogo con el Senado de Estados Unidos y que esta medida, que implicaría una doble tributación, se logre retirar del dictamen que se ha presentado. Así es que extiendo mi mano y ratifico mi voluntad de diálogo. Como si la oposición hubiera inventado el quieren apagar el fuego con gasolina, ¿no? Y además de todo, las descalificaciones a mi persona. ¿Quién eres tú, Noroña? Aquí los importantes son los que están deportando, la historia de David que les acabamos de presentar. ¿Quién eres tú? De verdad, y además es que están queriendo descarrilar el movimiento. Tú no eres el movimiento. Antes eras un luchador social, ahora eres un payaso, senador dictatorial, bananero. No, ahora no eres nada, pero bueno. Como le digo, ¿no? Noroña perdió el control ante los constantes reclamos de los legisladores de oposición y escúchelo, porque además, como le digo, mientras están sufriendo los paisanos allá en los Estados Unidos, mientras David no va a volver a ver a su familia, mientras una señora que hoy van a agarrar, que estaba en el súper, ¿no? Y no va a volver a ver a sus hijos, este imbécil, ¿no? Decía que él es el doctor Noroña, con una soberbia verdaderamente digna de comentarse. Escúchelo. Dejen de brincar como chinicuiles en comal, que aquí regresó el doctor Noroña a darle su medicamento y les voy a dar para que se lleven, pero para una década. Seré su presidente de la permanente y de la Cámara de Senadores hasta el 31 de agosto de este año, les pese lo que les pese y les duela lo que les duela. Imagínense. Lo reitero, mientras David no va a volver a ver a su familia, ¡dejen de brincar como chinicuiles en el comal! Ese es el nivel que tenemos en el Senado y ese es el presidente. La buena noticia, él mismo la dijo, es presidente hasta el 31 de agosto. Por favor, nada más hasta el 31 de agosto. Payaso. ¿Qué me estás grabando, pendejo? Nada, nomás es cuestión de que respete la bici. Otra vez, otra vez. ¿Qué me estás grabando, pendejo? Nada, nomás es cuestión de que respete la bici. Otra vez, otra vez, otra vez. Mira, mira. ¿A gusto o no? Estoy diciendo que ya. Mira, mira.
Terrible, ¿no? Vamos hasta Jalisco, en donde un ciclista fue golpeado por un automovilista, ¿no? Pues un neandertal. Esto fue en calles de Guadalajara. La agresión ocurrió luego de que el ciclista reclamó al conductor que estuvo a punto de atropellarlo en un cruce. Sin embargo, el neandertal se bajó del coche y comenzó a insultar y golpear al ciclista, provocándole varias lesiones en el rostro. Testigos grabaron el momento de la golpiza y compartieron el video en redes sociales. Este cobarde se fue del lugar mientras que el afectado recibió atención médica. Él teniendo el alto sobre Palo Neruda, yo teniendo todavía el verde sobre Ottawa, cruzo por fuera del paso peatonal y él como que traía mucha prisa o algo, y lo que veo es que él trata de arrancar muy rápido. Al hacerlo y cruzarse el alto, me alcanza a raspar poquito con su vehículo la bici. Pues aquí en la Ciudad de México, varios trabajadores del Poder Judicial que mantenían un paro afuera de los juzgados civiles en la colonia de Doctores fueron agredidos por un grupo de personas, de golpeadores, que dejó el saldo de 2 lesionados. Fue aproximadamente a las 7 de la mañana cuando alrededor de 30 encapuchados llegaron a una de las calles tomadas por los manifestantes y comenzaron a arrojar piedras. Tras la agresión, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar para auxiliar a los heridos y resguardar la zona. Y mire, ayer le informamos que 2 mandos de la policía del municipio de Linares, en Nuevo León, identificados como Ernesto, director de Seguridad Pública y Tránsito, y Francisco, coordinador de la Policía Municipal, fueron detenidos por su presunta participación en el delito de desaparición forzada. El fiscal general de la entidad, Javier Flores Saldívar, confirmó que hay 5 personas más detenidas por este delito. Se trata de Pablo Nazario, Juan Norberto y Omar, todos ellos escoltas de ambos mandos policíacos. El fiscal detalló que este hecho es ajeno al asesinato del secretario del ayuntamiento, Juan Pulido, ocurrido el sábado pasado. En Michoacán, maestros de los municipios de Suzupuato, de Benito Juárez y Tuzantla mantienen suspendidas las actividades escolares desde hace 10 días debido a los recientes enfrentamientos reportados en la zona. Ante el incremento de violencia, algunas rutas del transporte también decidieron suspender labores. Integrantes de la CENTE sección 18 señalaron que Zitácuaro podría sumarse a la suspensión, pues los maestros afirmaron que no hay condiciones para presentarse a las aulas. Detallaron que en ese municipio este martes hubo una jornada violenta que dejó como saldo 2 muertos, 2 vehículos baleados y 1 incendiado. Y hoy se reúnen algunas escuelas de Zitácuaro para ver si suspenden algunos días, pero apenas se van a reunir con los padres de familia. Sí, es debido a la situación de inseguridad. Yo creo que es lo más viable y pues es en coordinación con los padres de familia, que ellos son los que han solicitado también que no se vean afectados en las evaluaciones por no asistir a clases, y creo que en ese tema nosotros somos conscientes. Por tercer día consecutivo, autoridades de los 3 niveles de gobierno continúan los operativos de búsqueda por aire y tierra para localizar a Joshua Jafet Zambrano, hijo del presidente municipal de Ojo Caliente, Juan Manuel Zambrano Jiménez, quien fue reportado como desaparecido desde el lunes pasado. Al parecer, la desaparición del joven ocurrió de manera paralela a la detención de 13 presuntos delincuentes generadores de violencia que operaban en Ojo Caliente y Luis Moya. De manera extraoficial, se cree que el joven pudo haber sido privado de la libertad en represalia por las capturas de criminales.
El juez Brian Coogan del Tribunal del Distrito Este de Nueva York determinó aplazar la audiencia de Ismael El Mayo Zambada, que estaba prevista para el próximo lunes. La decisión se dio luego de que la Fiscalía y la defensa del Mayo solicitaron otro aplazamiento de al menos 60 días, argumentando que ambas partes han intercambiado nueva evidencia y mantienen conversaciones sobre un posible acuerdo previo al juicio. Recordemos que Zambada enfrenta 17 cargos relacionados con narcotráfico. Mientras tanto, el gobierno estadounidense continúa evaluando la posibilidad de solicitar la pena de muerte en su contra. En otros temas, la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó en su cuenta de X que respecto a la nota titulada Estados Unidos presiona a México para que procese y extradite a políticos con vínculos con cárteles, publicada por Reuters, tanto la propia Cancillería como el Departamento de Estado de ese país han dado cuenta de manera transparente sobre las conversaciones que sostuvieron ambos países en distintos temas. Detalló que es completamente falso que en las reuniones se hayan hecho solicitudes de investigar o perseguir a algún funcionario o funcionaria de México. La presidenta Sheinbaum envió a la Comisión Permanente del Congreso una iniciativa para expedir la nueva ley de la Guardia Nacional. Dicha propuesta busca facultar que por vez primera la Guardia Nacional actúe en delitos del fuero común. Sin embargo, los gobernadores y alcaldes que soliciten su auxilio deberán de asumir por escrito el compromiso de profesionalizar a sus policías y tendrán plazos perentorios para hacerlo. También establece que los convenios entre la defensa y las entidades y municipios van a definir términos y condiciones, pero supuesto, obligaciones para la actuación conjunta. Los convenios incluirán un programa de fortalecimiento técnico, operativo y financiero de las corporaciones de seguridad, entre otros. En este momento vamos a las calles de la Ciudad de México, específicamente Río Churubusco. Ahí está mi querido Rodolfo Dorantes. Rodolfo, buenos días. Paquito, qué gusto de saludarte. Muy buenos días. Efectivamente, es prácticamente entre Calzada de la Viga y Municipio Libre, donde vaya aguacero que cayó anoche y pues generó algunos encharcamientos, algunos espejos de agua que hasta el momento persisten. De hecho, pues se encuentra de carriles centrales del circuito interior. Por supuesto, como te puedes dar cuenta, ya comienza a generar problemas vehiculares, tanto para aquellas personas que se dirigen hacia Calzada de Tlalpan o vienen hacia la zona de aeropuerto. De hecho, un poco más adelante, precisamente en la zona de Canal de Tezontle, Canal de Patlaco y por supuesto las inmediaciones del eje 5. En este lugar está trabajando personal del heroico Cuerpo de Bomberos. Es lo que tengo que informar, Paquito. Por supuesto, nosotros estamos muy pendientes. Está muy nublado, no se descarta la posibilidad de lluvia esta mañana. Muy bien, querido Rodolfo, muchísimas gracias. Y mire, adiós. ¿Qué le parece? Adiós. ¿Qué le parece si saludamos a mi querido Atalo Mata también? Atalo, buenos días. Paco, buenos días. Esta semana hemos venido casualmente hablando de la participación ciudadana para hacer pasado el 7 de junio. Tenemos problemas en la señal del celular, ya sabe que no tiene palabra de honor. Vamos mientras tanto con mi querida Nuria, que nos va a contar si hoy va a llover o no va a llover. Nuri, buenos días. Buenos días, Paco. Así es, van a seguir las lluvias en el país. La verdad es que, bueno, vamos a saber la información meteorológica porque este jueves gran parte del país registrará condiciones de cielo nublado con lluvias por la tarde, especialmente en el centro y occidente de México, y en la Ciudad de México se esperan precipitaciones ligeras a moderadas, por lo que se recomienda tomar precauciones al salir. Y en cuanto a los sistemas tropicales activos, la tormenta Bárbara ya se ha degradado a baja presión remanente, pero aún genera efectos importantes. También se esperan lluvias fuertes en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, acompañadas de oleaje elevado de hasta 4 metros y rachas de viento entre 50 y 80 kilómetros por hora en zonas costeras. Autoridades piden precaución en comunidades cercanas al mar y en zonas con riesgo de deslaves o inundaciones. Pero por otro lado, el ciclón Cosme se ubica al suroeste de Baja California Sur, alejándose de las costas nacionales. Se prevé que continúe debilitándose sin representar peligro para el territorio mexicano. Así que en resumen, hay lluvias en el centro del país, oleaje y viento en el Pacífico Sur y vigilancia activa en zonas costeras. Salimos otra vez a las calles, por supuesto. José Antonio García está desde La Viga. José Antonio, adelante. Así es, Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana aquí en el perímetro de la alcaldía Venustiano Carranza. Estamos del lado de la colonia Paulino Navarro y bueno, pues la fuerte lluvia que cayó la noche de anoche en la zona centro y la zona sur de la Ciudad de México, bueno, pues han dejado encharcamientos importantes como este que tenemos aquí exactamente en la Calzada de la Viga
entre la zona de la Avenida del Taller y la Calzada Chabacano, que bueno, pues serán unos 20-25 metros de este encharcamiento, que le llaman el tirante. Así que bueno, pues a manejar con mucha precaución. Otros puntos que tenemos encharcados, inmediaciones de la zona del Paseo de la Reforma y el Eje 1 Norte y el bajo puente de la zona del circuito interior a la altura de la calzada de Guadalupe. Así es que bueno, pues a manejar con precaución. Pronóstico de lluvia para esta tarde, a las 5 de la tarde, 40% de probabilidad de que comience a llover nuevamente en la Ciudad de México. El reporte que tenemos, Paco, buen día. Buen día, gracias mi querido José Antonio. Que la gente tenga mucho cuidado, de verdad, porque sí está muy complicado el asunto de las lluvias. Y por supuesto, las historias que dejaron de contarse. ¿Conoció usted el Barbazul? Creo que el señor Raúl Flores tiene membresía por ahí. Mi querido Raúl, buenos días. ¿Cómo estás, mi querido Paco? Muy buenos días y buenos días al auditorio. Y precisamente en 1950 inicia la historia del Barbazul, uno de los cabarets más emblemáticos de México. Hace unos días, Paco, recuerdo que nos diste unas cátedras de los cabarets que tú visitas, porque nos mencionaste por lo menos 4 en la Ciudad de México, mi querido Paco. Y este es uno de ellos. ¿Qué les parece si vemos historias que dejan de contarse? Esquina discreta de la colonia obrera se encuentra un rincón donde el tiempo parece haberse detenido. Un lugar donde las luces de neón aún iluminan la pista de baile. Es el Barbazul, uno de los cabarets más legendarios de la Ciudad de México. Como de los pocos espacios ya de un gran número de cabarets que había anteriormente en la ciudad, al parecer sobrevivimos 4 nada más. Este es uno aquí en la colonia obrera. Había un cliente aquí en este lugar que venía todos los sábados y alguna ocasión que llegó a fallar es porque he estado muy enfermo. Pero yo me gustaría morirme bailando en el Barbazul. Y curiosamente se cumplió. En una ocasión anoche, en el momento del baile, le dio un infarto fulminante. Durante su época dorada, este cabaret albergaba más de 500 personas por noche y contaba con cerca de 150 mujeres entre rumberas, vedettes, ficheras y artistas que hacían vibrar al público con su talento y carisma. En la actualidad, cuenta con una diversidad de espectáculos, incluyendo el rescate del burlesque. Pues el Cabaret Barbazul es un lugar mítico, de mucha tradición, de baile, de espectáculos. Y bueno, somos una compañía que además desarrolla su arte con diferentes disciplinas que van desde el teatro, la danza, un poquito de comedia, el burlesque, el circo y mucho entretenimiento. Hoy, a más de 70 años, el Barbazul sigue en pie. Sus paredes azules, las estatuas provocadoras y su atmósfera relajada nos transportan a una época donde la diversión era sinónimo de libertad. Es público que busca un poquito la nostalgia del cabaret de los años 50, 60, busca un poco sorprenderse con lo maravilloso del mundo del cabaret, del glamour del cabaret, de lo espectacular de un show. Hay que destacar algo muy importante, me quedo Paco, en ese Barbazul se han dado varias series de televisión, varias películas, y como tú lo dices, si yo tengo membresía, cuéntanos de los que tú conoces y has estado ahí últimamente, mi querido Paco. Perdón, pero cuando llegaste dijeron, don Raúl, la mesa de siempre. Pues sí, Paco, pero a ver, comenta un poco de la plática, antes de hacer ese trabajo, lo que nos comentabas, ¿no? De estos cabarets que todavía existen, pero son tan cotidianos que ya nadie sabe las historias. Sí, la verdad es que, bueno, había algunos muy famosos en la zona centro, uno que le decían el King Kong, por ejemplo, ¿no? Ya es uno muy antiguo. Había otros, ¿no? Un poquito más de rompe y rasga, que no los voy a decir. No los voy a decir. Me han contado y te despido con mucho gusto, señor Raúl Flores, y vamos con Mónica, que ya sí estuvo ahí.
Así es, mi querido Paco. Fíjate, cientos de personas asistieron este miércoles al Macrofest, evento que fue organizado por el gobierno de Nuevo León y se llevó a cabo en el Parque Fundidora, ubicado en Monterrey. El evento estuvo encabezado por el gobernador Samuel García y se realizó con el objetivo de dar inicio a la cuenta regresiva rumbo al Mundial del 2026, pues el estado de Nuevo León será sede de varios encuentros. Pues muy contentos, estamos por empezar la cuenta regresiva. En un año, Nuevo León recibe la Copa del Mundo. En un año, Parque Fundidora va a ser sede del FanFest. 40 días de fiesta. Y aquí en la capital el gobierno iluminó más de 40 monumentos y edificios más emblemáticos del Centro Histórico, Reforma y Zona Sur. El Ángel de la Independencia, Bellas Artes y el Monumento de la Revolución se vieron iluminados con los colores de nuestra bandera. Buenos días, y como ya le hemos comentado, el Mundial del 2026 está a la vuelta de la esquina y el día de ayer, en el marco del inicio de la cuenta regresiva de un año para el inicio de la justa, se develó un reloj encargado de llevar el tiempo de cara al primer partido del Mundial. Este es uno de los 16 relojes que estarán en cada ciudad, sede del Mundial 2026, y cada uno tendrá su distintivo. Además de que el color verde será el que predomine en México, el azul en los Estados Unidos y el rojo en Canadá. El reloj de la Ciudad de México se ubica en Paseo de la Reforma, a la altura del Metro Auditorio. Ahí estaba el ídolo pinturicchio Alessandro Del Piero, un hombre histórico de la escuadra azzurra de Italia, y obviamente el gobierno capitalino dándole pues ya el banderazo de lo que será pues un año donde se vivirán grandes pasiones. Y cambiemos de tema. Vaya fin de semana que se nos viene. Los pilotos mexicanos Daniel Suárez, Andrés Pérez de Lara y Enrique Vaca, además de la leyenda de NASCAR Kurt Busch, se dieron tiempo para conocer las instalaciones y el trabajo del Hospital Infantil Shriners. Víctor Padilla nos tiene todos los detalles. Fin de semana, la NASCAR por primera vez en México, un serial muy importante, el más importante de Stock Cars. Daniel Suárez, Andrés Pérez de Lara, Enrique Vaca y la leyenda de NASCAR Kurt Busch se dieron cita en el Hospital Infantil Shriners para conocer las instalaciones y pacientes, mismos que recibieron regalos por parte de los pilotos. Suárez se mostró muy contento de estar en casa, no solo para la carrera del domingo, sino también por realizar este tipo de actividades. La carrera obviamente es lo que todos hablamos, lo que todos hemos estado trabajando y esperamos, pero también poder venir a lugares como este, a este gran hospital y poder tener un pequeño contacto con toda la gente que trabaja muy duro aquí, con algunos de los niños, ojalá también. Es algo muy bonito y para mí es muy personal. El corredor de 33 años destacó la importancia de poder contar su experiencia a los niños que pudieron convivir con él. Van a tener las oportunidades de poder hacer lo que ellos quieren en sus vidas, pero se requiere mucho trabajo, disciplina y ser perseverante. Y para mí poder contarles un poquito de mi historia, de cómo empecé aquí en México, los sacrificios que tuve que hacer. Finalmente, el regiomontano mencionó que se siente listo para este fin de semana en el NASCAR Mexico City Weekend, teniendo como objetivo disfrutar de poder correr en su país. Es la carrera más importante de mi vida. No quiero decirlo mucho porque no quiero que eso se me suba a la cabeza, pero es la carrera más importante de mi vida. Para Imagen, Víctor Mata. ¿Qué está pasando con la limusina naranja, la limusina del pueblo? Vamos a ver cómo están los tiempos de demora según el metro. Mire, puntualidad inglesa, 5 minutos de la línea 1 a la línea 6, así es que puede salir bastante tranquilo, según nos dicen las autoridades del metro. En la línea 7 ya se empiezan a complicar las cosas. Hay 8 minutos, pero ahorita le voy a decir las quejas que tienen las personas en redes sociales. 6 minutos de demora para la línea 8, 5 minutos para la línea 9, al igual que la línea 12, mientras que hay un retraso de 6 minutos para la línea A y 5 minutos para la línea B. ¿Qué nos dicen las personas en redes sociales? Está detenido la línea 7, ¿hay algún problema? Y el tren dice que está agilizando los vagones. Buenos días, ¿está funcionando la línea A? El metro dice que sí, está funcionando con normalidad. ¿Qué está pasando con los accesos de Camarones en la línea 7? ¿Están cerradas las puertas del lado poniente? Sí, nos pueden ayudar. Y bueno, ya el metro dice que está canalizando la información. Preguntan si se está abierta la estación del metro Zócalo.
así es, ya está abierta y funcionando. Que hay servicio en la línea 7, dice que sí, pero con algunos retrasos, es lo que nos dice el metro. También nos están pidiendo que prendan los ventiladores por el calor que está en algunas de las estaciones y también nos están preguntando si hay servicio de apoyo a las estaciones afectadas en La Paz y Los Reyes, y el metro contesta que sí, que ya están saliendo los convoys para ayudar, y también nos están anunciando que el andén de la línea 3 dirección Universidad parece que hay una fuga de agua, si por favor pueden arreglarla. Ahora, escuchen nada más esto. Algunos trabajadores del metro juran que han visto trenes sin pasajeros ni conductores circulando por la madrugada. Las autoridades argumentan que se trata de trenes en mantenimiento, pero ¿usted qué cree? Las autoridades dicen que se trata de trenes que tienen funcionamiento en algunos momentos, pero los vagoneros dicen que se trata de trenes fantasma. ¿Qué le parece? Y mira, así como en México se ha incrementado el número de motociclistas, en otros países de América Latina también el aumento se ha convertido en un tema de crisis de movilidad y salud pública. Raúl Flores Martínez tiene la información. El crecimiento acelerado del parque de motociclistas en Colombia se ha convertido en una crisis nacional de movilidad y salud pública. Con más de 12 millones de motos circulando, el país registra uno de los índices más altos de uso de este tipo de vehículos en América Latina. Situación que ha generado un fuerte impacto en los sistemas viales, sanitarios y de seguridad. A tal punto que hoy en día es el primer vehículo de más ventas a nivel país, pero obviamente eso tiene unas consecuencias nefastas para el tema de la seguridad vial, ya que lamentablemente es el principal actor vial que más muere en nuestro país. Aproximadamente unos 5.000 motociclistas mueren cada año en Colombia, producto obviamente de ser o conductor o pasajero o acompañante de este tipo de vehículos. Para frenar el número de accidentes y muertes de motociclistas, el gobierno de Colombia ha creado distintos programas, como el curso de manejo obligatorio a quienes van a comprar una unidad, placas visibles, chalecos con antirreflejantes, la restricción de uso en zonas céntricas y el hoy no circula. En Colombia sí o sí hay que pasar por una autoescuela, no es opcional. Algo similar se vive en Costa Rica con sus 950.000 motocicletas que circulan diariamente a todas horas. El exceso de velocidad y la imprudencia al conducir les ha costado la vida a 271 personas en 2024. También nosotros tenemos ya ahorita estamos sacando el nuevo manual, un manual para formar conductores, aquí lo forma el Estado, un manual para motos, exclusivamente para motos. Tenemos programas desarrollados del uso del casco, campañas muy importantes, aplicación de la normativa. La policía tiene, digamos, una prioridad en el tema de la detención de motocicletas. A diferencia de varios países latinoamericanos, incluyendo México, en Costa Rica es obligatoria la verificación anual de las motocicletas, algo que según las autoridades ayuda a la disminución de accidentes y delitos, una revisión que incluye cuestiones mecánicas como los frenos. Todos estos programas tienen una sola finalidad: evitar más muertes de motociclistas, algo que no ocurre en nuestro país, donde solo se verifican las emisiones contaminantes. Y en otros temas, el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, informó sobre los avances del programa de recuperación de espacios públicos en la demarcación y señaló que buscan acabar con los puestos ilegales en las calles, trabajando bajo 3 ejes fundamentales: 1, protección civil; 2, sanidad; y 3, regulación. Además, señaló que no se darán nuevos permisos para comerciantes en vía pública. Y hoy, 12 de junio, conmemoramos el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, una fecha para reflexionar, para actuar. Millones de niños en el mundo son privados de su infancia, de educación, de sus sueños por el trabajo forzoso. Desde la agricultura hasta las fábricas, ellos enfrentan condiciones peligrosas que afectan su salud, su futuro, y la Organización Internacional del Trabajo nos llama a unir esfuerzos para erradicar esta injusticia, proteger a la niñez en responsabilidad de todos, gobiernos, empresas, sociedad. Así que hagamos que cada niño tenga derecho a jugar, a aprender y a crecer en libertad.
Y miren, durante el año pasado casi 138 millones de niños trabajaron, la mayoría en empleos de mucho riesgo como en minas, en fábricas, en campos, así lo informó la ONU. Esto representa una disminución respecto al año 2000, cuando 246 millones de niños eran obligados a trabajar. Sin embargo, en 2015 hubo un preocupante aumento, por lo que se decidió adoptar los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde los países se fijaron la meta de ponerle fin al trabajo infantil para este año. Y la Comisión Nacional Forestal reportó que del 1 de enero al 5 de junio se han registrado 6.108 incendios forestales en el país. Esto está afectando un total de 908.252 hectáreas, colocando al año en curso como el segundo más crítico, solo por detrás del 2024, en el que más de 8.000 incendios causaron daños en 1.672.000 hectáreas. Así que la CONAFOR informó que el estado con mayor registro de incendios es Jalisco, con 875, seguidos por el Estado de México con 805 y Michoacán con 654. También detalló que la entidad con más superficie afectada es Chihuahua, con 168.320 hectáreas dañadas, seguidas por Durango con 112.024 y Sinaloa con 100.026. Además, este año han muerto 4 personas combatiendo el fuego, 2 en Chihuahua, una en Estado de México y otra en Guerrero. ¿Qué le parece si vamos a un resumen de información? Más de 200 trabajadores del sector turístico de 11 embarcaderos de Xochimilco, junto con productores y habitantes de la zona chinampera, han alzado la voz ante la indiferencia de la alcaldesa Circe Camacho Bastida frente a una crisis ambiental que ya rebasa los límites de la emergencia ecológica y social. La falta de acción ha provocado bloqueos y protestas en 2 edificios de la alcaldía, donde se exige una respuesta concreta a una problemática que pone en riesgo el sustento de más de 2.500 familias. A pesar de la gravedad de la situación, la alcaldesa de Xochimilco no ha ofrecido declaraciones ni soluciones. Para transportar por avión los envíos de sangre de manera gratuita con la velocidad que exige una emergencia, la Cruz Roja Mexicana firmó una alianza con la empresa Volaris. Se contará con un protocolo especial que garantice que la sangre será resguardada en hieleras embaladas y etiquetadas para que llegue con los máximos estándares de seguridad al lugar donde se necesite. Enrique Beltranena, presidente ejecutivo y director general de Volaris, se comprometió a que este mes su empresa logrará una recaudación de 250,000 donaciones de sangre, para lo cual anunció que su aerolínea regalará un boleto de avión a cada persona que done sangre a la Cruz Roja durante junio. Para exigir transparencia en la entrega de plazas de maestros, normalistas y Ayotzinapa, bloquearon este miércoles la Autopista del Sol. Al lugar llegó el secretario de Educación de Guerrero, Ricardo Castillo Peña, y funcionarios de la Dirección Estatal de Gobernación para hablar con los normalistas. Después de un diálogo de varios minutos y un poco más de media hora de bloqueo, los jóvenes se subieron a los autobuses y se retiraron del lugar. Banco Multiva presenta. La presidenta Sheinbaum hizo el anuncio de una inversión importante por parte de la cervecera Heineken, la cual invertirá $2.750 millones y abrirá una planta en el municipio de Casim, en Yucatán. El CEO de Heineken detalló que la inversión se dispersará a partir de este año y hasta final de 2028, con una visión enfocada en crecimiento, innovación y sustentabilidad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que la Reserva Federal debe recortar las tasas tras la publicación de los datos de inflación que mostraron un ligero aumento de los precios en mayo. Según él, el país pagaría mucho menos intereses por la deuda que vence. El dólar, 18 pesos con 96 centavos. El euro, 21 pesos con 85 centavos. El costo de la mezcla mexicana de petróleo del 11 de junio fue de $63.28 por barril. Banco Multiva presentó. Otra vez. Mira. Se está ordenando la inmediata y absoluta libertad de la quejosa. Sale de prisión Juana Hilda, acusada de secuestrar y asesinar a Hugo Alberto Wallace Miranda. Un muerto y 9 heridos tras la explosión de talleres en Tultepec. Conoceremos la historia de Orel, el primer hombre trans en formar parte de la policía bancaria.
güeyes se volaron, mijo. Chingó a su madre. Vamos de arriba, mira. No puede ser. Una nueva explosión, otra vez, en la zona de polvorines autorizados, en La Sauceda, en Tultepec, en el Estado de México. Todo ocurrió cerca del mediodía, cuando el fuego, que inició en un taller, terminó extendiéndose y afectando por lo menos 14 bodegas. El lugar quedó como una zona de guerra, con grandes columnas de humo. El saldo, un muerto, 9 heridos. En lo que va del año, van 3 explosiones, esto de acuerdo con el alcalde Sergio Luna. Estamos hablando de 9 lesionados. 3 de ellos están ya en el hospital de Zumpango de alta especialidad, ya fueron recibidos, y el resto están en hospitales de por aquí, en las propias clínicas del municipio, del DIF. No son de alto riesgo, gran problema, y estamos ahí. Estamos hablando de esos 9, 6 están ya prácticamente atendidos. Investigar qué fue lo que motivó este accidente. Esta es la zona propia y autorizada por la Defensa Nacional y el propio gobierno estatal y gobierno federal para la producción de la actividad pirotécnica. Y bueno, pues sí, hay que investigar a fondo qué pasó. En esta zona van aproximadamente 3. Esta es la primera o la única más grave. Pues bueno, pero son constantes las explosiones en Tultepec. Usted recordará que este municipio del Estado de México hay una zona precisamente conocida como La Sauceda, en donde operan más de 300 talleres autorizados por la Secretaría de la Defensa Nacional para elaborar cohetes y diferente tipo de pirotecnia. Las tragedias se deben en gran medida a fallas humanas y errores en el manejo de la pólvora sin equipo especializado. Antes de ayer, el último incidente se registró en marzo pasado, cuando hubo una explosión en un polvorín dejó 3 heridos. En junio del 2023, 2 explosiones provocaron lesiones en 9 personas. En julio del 2018, una doble explosión dejó 24 muertos y más de 40 heridos. Pero la más mortal, sin duda, ocurrió no dentro de La Sauceda, pero sí en Tultepec. Es el 20 de diciembre del 2016. Fue el mercado de San Pablito. Explotaron varios negocios de pirotecnia, como le digo, ahí en ese mercado, en San Pablito. Murieron 42 personas y 84 resultaron con lesiones. Mire, y el caso de Hugo Alberto Gualas se está volviendo una locura. Por supuesto, usted se debe de acordar, los espectaculares. Había también volantes pegados en los postes en la Ciudad de México que hablaban de que los secuestradores se comunicaran con la familia. La señora Isabel Miranda de Gualas, que se volvió una luchadora por la seguridad, que en aquel momento junto con el señor Martí exigían que los inútiles renunciaran. Pues bueno, ayer se dio un capítulo muy fuerte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la inmediata libertad de Juana Hilda González Lomelí, quien había sido sentenciada a 79 años de prisión, esto en el 2011, por participar en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto, como le digo, hijo de la activista Isabel Miranda de Gualas. Los ministros determinaron que la confesión de González Lomelí fue obtenida mediante tortura, presiones, intimidaciones y amenazas, y que no hay ninguna prueba de que participó en este delito. Anoche, por las 11 de la noche, Juana Hilda fue puesta en libertad después de 19 años. Salió del Centro Federal de Reinserción Social número 16, ubicado en Morelos. Pero hablando de este caso, el caso Gualas, vamos a recordar un poco de lo que sucedió, la serie de inconsistencias que dicen hubo en las investigaciones. Incluso se sugiere que Gualas, la señora Gualas, que recientemente habría muerto, pero su hijo también, podrían estar vivos y juntos. Maestra de primaria y dueña de una empresa de publicidad que le valió pasar unos días en el reclusorio norte por un altercado con un anuncio. Así era la vida de Isabel Miranda de Gualas antes de convertirse en activista. El 11 de julio de 2005, su hijo Hugo Alberto desapareció tras acudir a la Plaza Universidad en la Ciudad de México. Casi un año después, el 16 de marzo de 2006,
La versión oficial de la entonces Procuraduría General de la República fue que Hugo fue asesinado el mismo día que lo secuestraron y desmembrado con una motosierra en un departamento en la colonia Extremadura Insurgentes, y sus restos fueron esparcidos en los ríos de Cuemanco, en Xochimilco. Wallace investigó por su cuenta y de la mano de su organización Alto al Secuestro, encabezó una campaña para presionar a las autoridades que dieran con los responsables del secuestro y asesinato de su hijo. Incluso colocó espectaculares con los rostros y nombres de los sospechosos y ofreció recompensas de miles de pesos. Finalmente, antes de que terminara el 2007, hubo 6 personas detenidas: Juana Hilda González Lomelí, César Freire Morales, Alberto Castillo Cruz y su hermano Tony, Yael Malagón Uscanga y Brenda Quevedo Cruz. Juana quedó libre anoche. César y los hermanos Castillo enfrentan una condena de 100 años, mientras que Yael está preso sin sentencia y Brenda se mantiene en prisión domiciliaria. Sin embargo, la lucha de Isabel Miranda de Wallace, quien murió el 8 de marzo de este año en la Ciudad de México por complicaciones en una cirugía, no quedó exenta de la polémica. Si bien impulsó leyes más estrictas contra el secuestro, promovió reformas que endurecieron las penas por este delito y les dio voz a las víctimas, también hay acusaciones de manipulación y fabricación de pruebas en el caso de su hijo. En su libro Fabricación, el periodista Ricardo Rafael asegura que todo se trató de una mentira colosal, incluida la supuesta muerte de Wallace. Basándose en más de 1.200 documentos, expedientes y entrevistas, asevera que no hay pruebas sólidas del secuestro y asesinato y que los detenidos fueron torturados en su confesión. Dentro de las hipótesis que maneja están la declaración de un niño, quien habría escuchado balazos y una motosierra en el departamento donde fue asesinado Hugo, pero fue desmentida porque se comprobó que no estuvo en el edificio esa noche y los vecinos tampoco escucharon nada. La otra se basa en una gota de sangre que apareció 6 meses después en el departamento, cuyo ADN era de Hugo y coincidía con el de Isabel Miranda y su esposo José Enrique del Socorro Wallace, pero la versión se derrumbó tras revelarse que el padre biológico de Hugo era del primo hermano de su madre y no podía coincidir con la de José Enrique. Ricardo Rafael sostiene que Hugo fingió su desaparición por un conflicto con el cártel de los Zetas y el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, y una de las evidencias de que estuvo vivo por lo menos 2 años después es la versión de varias de sus exnovias, quienes sostienen que hablaron con él por teléfono, siempre borracho, después de su supuesta muerte. Mire, yo le recomiendo mucho, si quiere usted ahondar en esto sin emitir un juicio de valor, de verdad que vea, que compre el libro de Ricardo Rafael que se llama Fabricación, que habla precisamente de esto. Hay testimonios de las mujeres involucradas que relatan, reitero, ¿no?, aceptando sin conceder torturas impresionantes, y es un caso de verdad que no huele bien, no huele bien. ¿Cuál era ese sueño? Pues ser un hombre. Le vamos a presentar la historia de Orel, quien antes de formar parte de la Policía Bancaria e Industrial de la Ciudad de México, trabajaba como mensajero en un despacho de abogados. Luego de ir en contra de señalamientos e inseguridades, es el primer hombre trans en formar parte de la policía. Él dice que no son una moda, y esta es su historia. Orel es el primer hombre trans en formar parte de la Policía Bancaria e Industrial de la Ciudad de México. Su deseo por proteger a la ciudadanía nació cuando tenía 7 años y uno de sus mejores amigos murió. Decíamos que queríamos ser policías, pero de la montada, ¿no? Porque su papá de él trabajaba en la montada. Entonces, pues de ahí como que surgió como una promesa, por así decirlo, de niños, que después pues se convirtió sin querer en realidad. Tenía 2 años con el uniforme puesto cuando empezó a transicionar y a hacer historia en la policía. Soy el primer caso de una persona trans dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la PBI. De repente tuvimos como dudas de cómo se hacían ciertos protocolos, ciertos cambios, sobre todo en documentación, en todo eso. Pero tener la bandera azul, rosa y blanca en el corazón también le ha traído momentos difíciles. En más de una ocasión se ha enfrentado cara a cara con la discriminación. De repente te ven y te dicen, joven, ay no, perdón señorita, ay no, pero si es joven, ay no, pero... Entonces es complicado, es incómodo, la gente de todas maneras sigue teniendo muchos prejuicios con la policía y más siendo parte de la comunidad.
A pesar de todo, no le interesa ser un ícono ni un referente, porque ser un policía trans no debería ser algo fuera de lo común. Realmente no me gustaría como ser un referente, sino ser una persona que también está luchando por sus derechos. Aunque dice que no ha sido sencillo, Orel no olvida a ese niño de 7 años que soñaba con proteger a la gente y que hoy en día lo hace con amor, orgullo y luciendo como realmente es por dentro y por fuera. Me vas a hacer llorar. Que no se preocupe, que todo va a estar bien, que el sueño que siempre hemos tenido desde niños se va a cumplir. Se va a cumplir y que la gente lo va a recibir de la mejor manera. ¿Cuál era ese sueño? Pues ser un hombre. Y continúan las manifestaciones y el caos en los Estados Unidos por las redadas. Justamente nos enlazamos hasta Los Ángeles con nuestra querida periodista Alejandra Estergios, que nos tiene todo el reporte. Ale, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Paco. Un gusto saludarte y, por supuesto, también a todo tu auditorio. Pues acá en Los Ángeles se viven momentos de tensión, de incertidumbre, de dolor para las familias de los inmigrantes que, como tú sabes, ocupan gran parte de la población de esta ciudad. La gente sigue saliendo a las calles a pesar de que en el centro de Los Ángeles hay zonas donde se está manifestando este toque de queda de 8 de la noche a 6 de la mañana. La gente sigue saliendo en otras áreas y hay manifestaciones también programadas para el próximo sábado, 1,800 alrededor de todo Estados Unidos, que además, Paco, coincide con un día importante para la presidencia en curso porque se va a celebrar el aniversario número 250 de las Fuerzas Armadas, que no se celebraba en más de 60 años, y ahora Donald Trump lo retoma, y además es su cumpleaños número 79, en medio de todas estas protestas y también de roces entre el gobierno federal con el gobierno estatal de California, mientras estamos esperando también la orden, la resolución de un juez en San Francisco para ver si fue legal la orden de Donald Trump de poner Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, en Los Ángeles, Paco. Sí, la verdad es que la situación está, por supuesto, muy complicada y además nos llama muchísimo la atención, Ale, que, por ejemplo, en Irak, hay 1.500 soldados. Cuando hablamos también de Siria, hay 1.000 soldados y en la ciudad de Los Ángeles hay 2.000 guardias nacionales y 700 Marines. O sea, la verdad es que no entiendo la proporción. No, yo tampoco. La verdad es que sí se hablan de proporciones extremas y yo creo que es una parte también para decir, miren, aquí estoy y aquí la fuerza se aplica, porque claro que durante toda la campaña de Donald Trump el tema de inmigración fue un tema principal. Realmente a quién están deteniendo, ¿no? Oye, Ale, ¿tú cómo te sientes como latina, como mexicana allá en Los Ángeles? ¿Cuál es el ambiente? ¿Sientes un ambiente de persecución? ¿Hay solidaridad, no sé, con también los ciudadanos norteamericanos de origen? ¿Qué es lo que sientes? Fíjate que Los Ángeles es una ciudad, Paco, que apoya mucho y es muy solidario con nuestra gente. Entonces, sí se siente, y yo sí siento esta parte de solidaridad, de vamos a proteger a los nuestros, a los mexicanos, pero también cuando vas caminando por la calle se siente este vacío, este miedo. Casi no hay gente en las calles y no están en la manifestación. Y lo vimos, por ejemplo, hasta en lo deportivo. Llega la selección mexicana, que como tú sabes es casi una religión, y más en Estados Unidos, porque pues la gente extraña sus raíces, y cuando llega el fútbol, pues prácticamente la gente quiere estar con ellos.
ellos. Y ahora nadie los recibe, la selección se cambia, por supuesto, también de sede debido a esto. Vas a los restaurantes, la gente tiene miedo, está viviendo miedo realmente, no se quiere asomar, no quiere entablar una conversación cuando antes, tú sabes, el saborcito de los latinos como somos, y bueno, ahora todos están tomando sus medidas, sus precauciones. Pues Ale, totalmente de acuerdo contigo. Te mando un abrazo y muchísimas gracias, por supuesto. Gracias a ti. Otro abrazo, Paco. Gracias. Buenos días desde Los Ángeles, Ale Stergios. Y bueno, ya están con nosotros mi querido Damián Cepeda. Damián, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte, Paco. Buenos días. Cuauhtémoc Ochoa, Cuau, buenos días. ¿Qué tal, David? David, estoy cambiando. No, ¿saben qué? Ya me voy. Ya me voy a otro foro. ¿Sabes qué, Miguel? Ya. Vamos a cortar. Y después dice que por qué no le doy tiempo. Vamos a empezar otra vez. Pensando yo en otra cosa. Miguel Ángel Mancera, Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días, Yo todavía que Paco. la vez pasada le di oportunidad que él mandara corte y todo, ya no lo vuelvo a hacer. Bueno, a ver, el asunto la verdad es que está muy complejo y creo que lejos de todas las trivialidades aquí políticas, el asunto está muy complejo porque estamos viendo historias de personas que están sufriendo de verdad, historias de mamás que no van a poder recoger ese día a sus hijos porque se las van a llevar, y la verdad es que eso es lo que duele, ¿no? Mientras estamos además de todo también presenciando, porque allá también lo hacen y se llevan rudo, un enfrentamiento político entre Trump y Newsom. O sea, la verdad es que creo que está muy complejo también. Sí, completamente. Pues lo primero creo es solidarizarnos con nuestros compatriotas, con los migrantes mexicanos que están viviendo este tipo de amenazas, de persecución por parte del gobierno de Estados Unidos. Me parece que se debe de poner por delante los derechos humanos de las personas. Se dijo de parte de diversos actores, ¿no? Marcadamente desde el PAN lo dijimos, que era un trato distinto el que venía con el presidente Trump y su política migratoria, porque en el gobierno hacían como mucho realce de que, bueno, con los demócratas había más números de deportaciones, pero me parece que están hablando de otra cosa. O sea, una cosa es la labor fronteriza y otra cosa es este tipo de redadas para tratar de separar incluso familias. Creo que lo decía ayer bien el coordinador de los senadores del PAN, Anaya, en la comisión permanente, y yo coincido, yo sí creo que es algo completamente distinto. Parece a mí que se criminaliza a un sector de población que primero se fue buscando una mejor oportunidad, como lo ha hecho la mayoría de las personas que viven en Estados Unidos en algún momento de su vida, o algún antepasado, algún padre, el mismo algún abuelo, Trump, ¿no? Todos, ¿no? Es una nación creada de migrantes, y creo que se ha estigmatizado, pues, ¿no? Y se les ha puesto como una etiqueta, cuando la gran mayoría lo que hacen es ir a trabajar y a sacar adelante a sus familias, pero también ayudar a que salga adelante el país al que están. Por cierto, la gran mayoría legales, o sea, ya documentados, o sea, tienen sus papeles. Es una minoría en la migración, cuando menos de mexicanos, los que no los tienen, porque pues ya hubo descendencia y hay todo. Entonces, yo sí creo que no es justo lo que están viviendo. Ahora, entiendo, o eso no justifica, las imágenes que vemos de algunos grupos extremistas, radicales, dentro de esas manifestaciones que en su gran mayoría han sido pacíficas, que desgraciadamente le han hecho mucho daño a su movimiento. Porque cuando ves patrullas incendiadas, cuando ves edificios golpeados, cuando atacan a agentes de Estados Unidos, reacciona el gobierno con una fuerza desproporcionada, y es lo que se está focalizando. Entonces, eso ha venido a avalar el discurso de la presidencia de Estados Unidos, en donde dice, es que vean lo que están haciendo. Entonces, yo sí el llamado es a que todas las manifestaciones sean pacíficas y que no se caiga en ese tipo de acciones violentas. ¿El gobierno está haciendo lo suficiente? ¿Tiene que hacer otra cosa? ¿Cuál debería de ser la postura? Mira, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido prudente. La presidenta Claudia ha manejado esto de manera fría. Creo que pues no es un tema que se pueda resolver de la noche a la mañana. Lo que dice Damián, pues, estar afectando los derechos humanos de la población, muchos de ellos, como también lo dice Damián, son gente que tiene sus papeles. Yo estaba en comunicación con la gente migrante de mi estado, a quien le mando un saludo, y ellos están muy preocupados. Lo que decías tú al principio, ¿no?
sus hijos pueden ir a la escuela y regresar y después no tener a su mamá o a su papá que lo recoge. La escena ayer también en la iglesia también, cuando al señor lo agarran de un coche, se lo llevan y dejan a la mamá y a la hija solas. Creo que todo esto, pues al gobierno que encabeza la presidenta Claudia, los tiene ocupados y preocupados. Las mismas representaciones de México en los Estados Unidos han actuado de forma inmediata, han ofrecido su posición en términos jurídicos para ver cómo los defendemos. Hubo una delegación, digo que no tiene nada que ver, pero tuvo el tema también de la defensa del impuesto a las remesas. Y yo creo que esto tiene tintes políticos también, de la poca reacción que ha tenido el presidente o de los cumplimientos que ha tenido el presidente Donald Trump ante la migración, o sea, ante los resultados de la migración. En la época de Biden había 89,000 migrantes que cruzaban fronteras. Hoy la presidenta ha hecho un trabajo, no han llegado ni a los 12,000, por eso se han ido a meter a las ciudades donde existen migrantes mexicanos para buscar y demostrarle a la población de Estados Unidos que están actuando. Pero lo dijo muy bien la representante de imagen en los Estados Unidos, que en Los Ángeles son muy bien vistos los migrantes, porque pagan impuestos, son gente trabajadora que van y buscan una oportunidad en los Estados Unidos, y creo que es un tema que hay que manejarlo de fondo y con mucha cautela. Miguel, estos enfrentamientos no es nada nuevo, ¿no? Si vamos al uso de la Guardia Nacional, Eisenhower, Lyndon B. Johnson, John F. Kennedy, todo el asunto de segregacionista, o sea, ha pasado muchas veces, pero creo que sí estamos viendo un poquito más allá, porque Christie Noem, incluso, como dirían los clásicos, ya cucando a la presidenta, me parece ya muy grave, ¿no? Es que lo que yo veo aquí es lo que hemos platicado en otras ocasiones cuando es el tema Estados Unidos. Esta es una agenda del presidente de los Estados Unidos. Esto no es una casualidad. Esto es algo que se platica en una reunión, y en una reunión donde se dice es necesario que ya se actúe contra la migración en Estados Unidos porque no se está cumpliendo con esa parte a nuestro electorado. Y es donde se desarrolla toda esta estrategia. Esta es una estrategia que está además calculada. Este desfile del que nos hablaban, el desfile militar, contra una convocatoria de una contramanifestación. Todo esto de poder utilizar la Guardia Nacional. ¿Cuándo puedes utilizar la Guardia Nacional en Estados Unidos? Tiene, entre otros, dos supuestos muy claros. Ante una invasión o una insurrección. Eso el presidente dispone de manera inmediata. Bueno, él está hablando de eso. Él utiliza una frase muy fuerte cuando señala y dice, si no hubiera actuado, Los Ángeles sería cenizas. Y las imágenes que promueve toda la fuerza de comunicación de Estados Unidos son las imágenes de violencia, son las imágenes de coches incendiados, son las imágenes de una bomba Molotov, no la otra parte. Sí, porque Malibu, Rodeo Drive, siguen cenando. Entonces, todos. Si la parte de la migración cae en esa provocación, él va a estar alimentando y va a estar justificando toda la estrategia de tener a Marines, de tener a Guardia Nacional. Me parece que lo que está haciendo el gobierno de México ahora es decir, guarden la calma, guárdense en sus casas, no caigan en esa provocación, porque de otra manera lo que estamos viendo es una estrategia hacia la posición electoral desde mi punto de vista. El gobernador de California, posible candidato a la presidencia, que está en un enfrentamiento con el presidente actual, y la estrategia de republicanos y demócratas, y diciendo a la población de Estados Unidos, oye, pues vaya que los republicanos sí saben cómo se atacan los temas de migración, cosa que no saben los demócratas. A ver, varios ejes de análisis. Primero, este fue un tema de campaña. Fue un tema de disputa entre republicanos y demócratas. No nos podemos llamar a la sombra, ¿no? Eso es. Allá no. Eso es. Ni nosotros, Yo creo que no. Hablaban mucho de orden los republicanos. Y había una acusación de que había polos, estas ciudades santuarios, que eran un desorden. Y culpaban a los demócratas, Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, y algunas otras. No sin faltar a la razón en algunos casos, ¿no? De que se han sido como muy permisivos. Y tú pues, vas a estas ciudades y hoy lo que ves es, híjole, dices, ¿qué les pasó? La verdad que sí, ¿no? Eso fue un tema de campaña.
Y hoy creo que esto es elevado, o sea, es una disputa de republicanos marcando yo sí pongo orden y el demócrata defendiendo el desorden, digamos. Esa es la disputa ya. Pero el otro tema en el que cae sí es en la crisis con México. México, Estados Unidos hay una crisis de 3 polos. Uno, una acusación en seguridad en donde dicen no estás atacando al crimen organizado. Hay mucha información nueva de ello, ¿no? Migración. 2, en tema económico, aranceles y demás. Y el tercero es migración. La verdad es que en migración han tenido éxito las políticas, yo diría, pues de México, pero también de Estados Unidos. O sea, ¿por qué redujo al 7% están las detenciones? Pues por miedo. ¿Quién se va a querer cruzar ahorita para que lo anden persiguiendo? Pero yo, entonces, ahí sí, lo que diría yo ahí un poquito de lo que está diciendo Damián es, México sí está haciendo una lucha contra la migración. O sea, está haciendo una contención que no se había hecho antes. Con López Obrador pusieron a la Guardia Nacional de contención fronteriza. Tan es real que contienes en frontera y se van a atacar la migración en su territorio. Pero es porque están desincentivados. Claro, hombre, no hay el mismo intento de cruce. Porque mira, incluso en la parte de seguridad, el fentanilo era uno de los temas. Ahora ya tienes una reducción de fentanilo, ¿ahora qué más te queda? Pues sigues en la agenda y sigue la agenda de los aranceles y ahora la agenda de la migración, y esa agenda la va a seguir explotando el presidente porque se le habían explotado varias cosas. La relación con Moscú, la falla de Ucrania, la falla en Medio Oriente, es decir, todo eso que falló. Mi punto es que no hay el mismo número de intentos, eso es innegable. Lo dije ahorita, 89,000 en la época de Biden. ¿Y de veras crees que no tiene que ver el miedo de que los persigan? No, claro, lo que quieras. Y el trabajo que ha hecho el gobierno mexicano también, ¿no? Y Sí. otro dato muy importante, en las 9 ciudades santuarias que en los Estados Unidos hay 169 votos de los 270 votos con lo que puede ganar una elección el presidente Donald Trump o el presidente demócrata. O sea, ¿crees que les beneficia a los demócratas? Pues más que les beneficia, digo, alguna señal debe tener, ¿no? Yo creo que no. Son 9 ciudades que representan 169 votos de los 270 votos. Que hay otro tema muy importante ahora que mencionaba eso, el federalismo, porque se meten con una parte que es la raíz de los Estados Unidos. Claro, las 13 colonias y, oye, ¿cómo que el presidente ahora se va a meter y va a poner todas las instrucciones en cada uno de los estados? Nosotros aquí es donde mandamos. Y ese es un hilo y es un filo muy delgado donde está caminando el presidente. Porque ahí puede venir una reacción interna que diga, no te metas. ¿Le está gustando su electorado? Hay una encuesta que dice que el 25% de los que encuestaron están en contra de lo que está haciendo el presidente Donald Trump. Y el 75% está a favor. Obviamente cuando se criminaliza, como si lo le preguntas a los republicanos o si le preguntas a los demás. pero también 75. Lo que sí es, o sea, el tema orden sí es un tema en Estados Unidos. Ah, sí, claro. Por eso, por eso lo está haciendo, pues, ¿no? Claro. Y luego 2, cualquier campaña. persona, nosotros mismos, hombre, nadie puede decir qué bueno que quemaron una patrulla, pues, qué bueno que le peguen a un agente policía. Pero es un porcentaje muy pequeño. Es lo que estoy diciendo, y es lo que está generando Donald Trump. Pero eso es lo que están justificar lo de la Guardia Nacional y los Marines. Ambas cosas. Lo dijo hace rato, perdón Paco, perdón Damián, lo dijo Paco hace rato. Lo dijo Paco hace rato, ¿no? O sea, en Irak o en Irán hay 150. De acuerdo contigo, yo creo que es terrible lo que está pasando. De acuerdo, pero en tanto quemen patrullas va a pasar. El mensaje es no hagan eso. Ya es una guerra. Por eso. Que dijo que iba a resolver en 10 minutos. A ver, déjame decirlo de esta manera. Nadie, ningún gobierno, ni aquí, se quedara de brazos cruzados si estuvieran atacando a policías. Bueno, híjole, han matado policías, no hace nada, pero deja por otro ejemplo. Un gobierno normal defiende a sus agentes. Tienen que salirse de ahí. O sea, los manifestantes tienen que separarse de eso. Yo creo que la mayoría han sido pacíficos, pero esos que están haciendo... ¿La historia de los infiltrados? Claro, puede ser. 2, el gobierno, y aquí sí déjame entrar, el gobierno, a mí me parece que es equivocado, el gobierno de México. ¿Por qué? Porque el llamado de la presidenta en el contexto del impuesto de remesas, fíjate todo lo justo que voy a hacer, todo lo estoy diciendo, a movilizarse fue irresponsable y fue un error. Videos, mandar cartas. No. Ahí está el video, déjame. No estoy tergiversando. No, sí, la estás tergiversando. Están los videos, véanlos, quienes están viendo. Déjame decirlo, pues, ahorita me contestas. Eres una persona muy honesta. Ahorita me contestas. Déjame decirlo, pues, sale. Ella dice, yo digo
movilícense, manden cartas, busquen a sus legisladores y luego remata. Y si es necesario, nos vamos a movilizar. Eso fue irresponsable. Escúchame. ¿Cómo se moviliza Morena? Por Dios. No. Acepten el error y corrijan. ¿Cómo se moviliza Morena? Llenando el Zócalo. Llenando el Zócalo. Es que es el problema de que un gobierno responda con arengas, con populismo. Qué poco objetivo México, eres, Damián, en un tema tan delicado, en México están acostumbrados a hacerlo. Porque abusan de su popularidad y porque logran colocar y controlar su narrativa. Pero en Estados Unidos no. Fue un error que está siendo sacado de contexto, pero dijo lo que dijo. ¿O a qué se refería? Si el impuesto lo van a poner en Estados Unidos, ¿se estaba invitando a qué? A movilizarse en el Zócalo. ¿Qué impacto puede tener? Estaba invitando a movilizarse allá. Yo no digo que violentamente, pero es que ¿por qué vas a llamar a movilizarse en Estados Unidos? De verdad, Miguel, Damián, Paco, ¿tú crees que llamó a movilizarse, sí? La presidenta, en tu conocimiento que tienes de lo capaz que ha sido, lo frío, de lo... O sea, ¿tú crees que ha hecho esa declaración? Sí, dos veces. Dos veces a movilizarse, sí. De verdad. Violento, ¿no? De verdad, te lo digo. No dijo que hay que movilizarse. No, lo dijo mandando correos. No es cierto. Ayudando a la gente. No es cierto. Sí. No es cierto. De verdad me extraña. ¿Está el video? O sea, no puede ser. Es que acepten el error, no es cierto. Es que no es ruin. No lo digan, no lo hagan. No te lo voy a permitir. Hizo un llamado a movilizarse. No te lo voy a permitir. Claro que lo hizo. No te lo permito. Pues no se lo permitas a tu presidenta. Yo creo que para que no lo diga. Esa declaración fue irresponsable. Ha tomado como pretexto también y le ha servido al gobierno de Estados Unidos para que viniera la otra parte de esa escenografía en donde tienes a una secretaria del rango que es esa secretaria de Homeland Security, en donde ella culpa directamente con ese pretexto. Condena, además, durísimo. Y es una declaración muy fuerte. ¿Y quién se metió en el problema, pues? Eso lo toman como pretexto. Yo no sé la parte final de eso, pero de que lo utilizan, no nos extrañe cada cosa que no se haga en lo que pudiera ser la prudencia extrema. Se están aprovechando de todo, totalmente. Todo. Tenemos que hacer una pausa. El gobierno tiene que ser profesional. Y cuidado ahora con el desfile militar. El gobierno tiene que ser profesional y dejarse de populismo. No, estoy diciendo que la presidenta Sheinbaum fue irresponsable al llamar a movilizaciones así sean pacíficas. Tenemos que hacer una pausa. Imagínate que un gobierno extranjero llame a movilizaciones en México. Porque el senador Adán no los supo hacer la vez pasada. El tema de Estados Unidos, ese no, es que es suficiente. No todo es llenar el Zócalo. Vamos a una pausa. No te lo permito. Vamos a una pausa y regresamos. No le cambie, siga informado con Paco Sea. No, para nada. Mire, ayer en la matutina del pueblo, la presidenta Sheinbaum pidió a todo el mundo que se calmen, que la confrontación no le ayuda al tema de los aranceles y menos a los migrantes en los Estados Unidos. Después de este llamado y de la lluvia de críticas en redes sociales, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, acusó a la oposición de estar de insidiosa por su confrontación con el senador republicano Eric Schmidt, como si la oposición hubiera inventado, quieren apagar el fuego con gasolina. Pues eso lo dijo usted, señor, y hágase responsable, ¿no? Pero dice que está dispuesto a dialogar con los funcionarios estadounidenses para lograr el respeto a los derechos humanos de los migrantes mexicanos. Pues yo creo que el senador, pues que usted dijo, no sé ni cómo se llama, lo puede mandar al carajo, ¿no? Yo creo. ¿Usted qué opina? La oposición ha estado de insidiosa por una crítica que hice yo a que se pudiera aumentar el impuesto a las remesas y generando una descalificación a mi persona. Así es que yo quiero ratificar mi convicción del diálogo con el Senado de Estados Unidos y que esta medida que implicaría una doble tributación se logre retirar del dictamen que se ha presentado. Así es que extiendo mi mano y ratifico mi voluntad de diálogo. Pero mire, ahí no queda el asunto. Cuando lo estamos hablando y lo estábamos hablando en esta mesa con el senador y con Miguel y con Damián, y estamos hablando del sufrimiento real que tienen muchísimas personas en los Estados Unidos, del pánico, del miedo que tienen a que lleguen y se los lleven y no vuelvan a ver a sus familias. Le presentamos la historia de David. Pues bueno, mientras todo eso sucede, en lugar de que el Senado sea verdaderamente una luz, en lugar de que se haga verdaderamente un llamado
pues con toda la responsabilidad para poder negociar, para que se haga un llamado al respeto a los derechos de nuestros connacionales en los Estados Unidos, el señor Noroña se pone a decir que él es el doctor Noroña y que son como chinicuiles en el comal. Escúchelo, carajo. Dejen de brincar como chinicuiles en comal, que aquí regresó el doctor Noroña a darle su medicamento y les voy a dar para que se lleven, pero para una década. Seré su presidente de la permanente y de la Cámara de Senadores hasta el 31 de agosto de este año, les pese lo que les pese y les duela lo que les duela. Este señor que está dañado de la cabeza, ¿no? Este payaso que es dictador senatorial bananero, no entiende que él no es el centro. El centro son nuestros paisanos, a los que de verdad a lo mejor una señora que no va a poder volver a ir a la escuela por sus hijos, ¿no? Un señor que no va a poder regresar a la casa que tanto trabajo le costó hacer. No lo entiende, ¿no? Pero la buena noticia la dio el mismo payaso, este émulo de Cepillín. El 31 de agosto se va al carajo, gracias a Dios. Y por supuesto, mejor momento de ponernos de buenas, momento de los besos con Paola Rojas. Mi Pao, buenos días. Paco, buenos días. No sé si se me van a alcanzar los besos para ponerte de buenas hoy. No, además de todo, la que de amarillo se viste, no, además. Dice que le va a la América, Dios. No, hombre. No. Ay, No. Imagínate. Yo sé que eres una persona decente, educada. No, sí. Sería mucha necedad. Sí, verdaderamente yo. Masoquismo, ¿no? Paco, los besos que hagan falta para quitarte el mal humor. Por favor. Aunque, bueno, estaremos, por supuesto, atentos a toda la información importante. Lo destacabas bien. Lo que importa son los paisanos. Cómo va el tema de las protestas y las redadas en California y también ya en otros puntos. Además, Estados Unidos quiere investigar y procesar a políticos mexicanos vinculados al crimen. Bueno, estaremos en eso y en todo lo relevante. Mi Paco, querido, te abrazo y te beso. Te mando yo también muchos abrazos y muchos besos y reconozco además de todo tu buen gusto. Adiós. Digamos que no siempre es de reciente. No tengo nada más que decir más que mandarte besos. Paco, todo bien. Cada quien sus antecedentes penales. Chao. Adiós. En este momento nos vamos a enlazar con mi querido Atalo Mata. Atalo, ¿dónde andas? Paco, andamos en Iztapalapa. No es un día, digamos, muy positivo en cuanto a cifras. Fíjate que hoy es Día Internacional contra el Trabajo Infantil y podemos hablar de que aquí en México pues hay alrededor de entre 3,5 y 4 millones de niños laborando, como este, por ejemplo, que ubicamos aquí, el niño de gorrita café que vende café, que vende pan, que vende sándwiches en un triciclo. Como él hay muchísimos aquí en nuestro país, entre 5 y 17 años de edad. 1.8 millones realizan ocupaciones no permitidas por su edad o en condiciones peligrosas. Obviamente, pues este niño que encontramos, te digo que hay muchísimos, no solo en esta alcaldía, sino en toda la Ciudad de México, en todo el país y a nivel internacional. Le cuidamos obviamente su identidad, pero 1.3 millones se dedican exclusivamente a quehaceres domésticas en condiciones no adecuadas. Y eso, pues pensando también, por ejemplo, en los niños que en 7.2% no asisten a la escuela, que deberían estar en la escuela, que no están trabajando y que no están yendo a la escuela, no se están educando, pero están en la calle sobreviviendo de acuerdo a sus propias necesidades y 46% no reciben incluso una remuneración, que eso es lo peor, que a muchos los ponen a trabajar y ni siquiera les dan algo para vivir. Sí, la verdad es que es una realidad muy triste de aceptar, mi querido Talo, y además de todo en muchas ocasiones obligados, ¿no?, a trabajar. Así es, pues una situación muy triste. Ojalá las autoridades pues se pongan a trabajar para tratar de sacar a todos estos niños de la pobreza, de la necesidad y pues se vayan a la escuela. Muy bien, Atalo, muchísimas gracias. Hasta luego, Paco. Muy buen día. Pues bueno, un asunto que podría ser escandaloso, por decirlo de alguna forma.
todo esto empieza desde que muere la señora Wallace, que fue hace, ¿qué será? Unos meses, más o menos. Un par de meses, ¿no? En ese mismo momento y en esa misma coyuntura, Ricardo Rafael, un autor, un conductor también, compañero, saca un libro que se llama Fabricación. Este libro, Aceptando sin conceder, porque es muy grave lo que él dice, vienen ahí muchas historias, entre ellas la forma en que arrancan las confesiones a las mujeres que participaron, que ni siquiera quiero decirlas al aire porque me parece verdaderamente impresionante. Y tiene una hipótesis, que la hipótesis es que Hugo Alberto Wallace está vivo. Esa es la hipótesis. Y que nunca murió y que todo esto fue un invento. Yo creo que ustedes todos nos acordamos de la gran cantidad de espectaculares que había por toda la ciudad, porque la señora Wallace del año 2005. Exactamente. Sí, hace 20 años. Así es. La señora Wallace era dueña de una empresa de espectaculares y había también incluso en los postes, había alguna especie como de notas pegadas en donde se pedía a los secuestradores que se comunicaran. El asunto es que, de alguna forma, en concordancia con lo que les estoy platicando, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó ayer la inmediata libertad de Juana Hilda González Lomelí, quien había sido sentenciada en el 2011, o sea, 2005 pasan los hechos, 2011 la sentencian, a 79 años de prisión. Estuvo 19 años en un penal en Cuernavaca, en Morelos, el Ceferezo número 16, y la Suprema Corte dice, a ver, es evidente que la confesión fue arrancada por tortura y además de que fue arrancada por tortura, no hay un solo dato adicional que pueda hacer que finalmente ella participó en este asunto. Oye, Paco, y mira, dos cosas, lo que dices, ¿no? Estas contradicciones familiares, porque Enrique Wallace, el esposo de Isabel, justamente en el 2005, mencionó que no podía confirmar un secuestro porque no pidieron rescate. Pero además, eso es lo que se menciona. Además, eso es algo ya un poco conocido. Sí. Te voy a decir más. El señor no era el papá. Sí, claro, el padrastro, sí, se dan cuenta por la muestra de ADN. Pero la muestra de ADN en un principio dijeron que sí era. Ajá, y después tuvieron que volverla a hacer porque tuvieron que ir por el papá que vive en Baja California. Y es que todo eso detonó, veníamos de un 2000 con los secuestros al alza en el sexenio de Fox. Entra esto, se vuelve mediático por los espectaculares. La señora entra en el ámbito de la política, bueno, fue candidata al gobierno de la Ciudad de México con una relación muy cercana a Calderón, que incluso le daba mucho poder para que hiciera y deshiciera en favor o en contra del caso de su hijo. Y miren, yo le reitero, aceptando sin conceder todo lo que dice el libro. O sea, hay que tomarlo con todas las precauciones del caso, porque estamos hablando de situaciones muy graves. O sea, yo no quiero, por supuesto, ponerme de un lado ni del otro, pero la realidad de las cosas es que hay muchas inconsistencias en el asunto. ¿Y qué pasa con las personas que todavía están en prisión, que están en prisión preventiva sin sentencia? Es la primera. Hay 5 personas todavía. Es que lo acabas de decir. Sí. ¿De 19 años usted disculpe? Sí. Pero ¿cuántos años puede estar alguien en prisión preventiva? Pero eso es parte de la justicia en este país, que bueno, sí, todavía que reformar el Poder Judicial, no así, porque estoy de acuerdo con el diagnóstico, no con la solución, pero... ¿Qué opinan de lo siguiente? Digo, claro, en caso de que sea todo esto un invento, pero hubo cosas buenas que se puedan rescatar a través del activismo que realizó la señora Wallace. Eso es indudable. Pero a ver, hay un tema muy importante, ¿qué trasfondo tenía? Sí. Eso es lo más destacado. Yo nada más en esos 14 segundos que quedan, nada más voy a decir una infidencia. En una comida, a mí Genaro García Luna me dijo, no le creas a esa señora. Eso me lo dijo el que hoy está preso. Tampoco es una gran fuente de información, ¿no? ¡Ay, no nos queremos ir!